Bueno, ya estamos. Bueno, ¿cómo va? Gracias Pilar. ¿Alguna pregunta que tengan? No voy a poder responder sobre el trabajo práctico porque ahí estamos en el plazo para presentar el recuperatorio. Sí, algunas cuestiones que no hagan a las respuestas, pero sí presentaron algunas dudas. Eh, Sobre todo, bueno, obviamente esto hubiera sido mejor darle más tiempo y una interacción para el aprendizaje. Yo les voy a hacer una devolución después que presenten el recuperatorio el próximo martes. El lunes es 25 de mayo, obviamente no hay clases, así que el lunes 25 no daremos clases y obviamente no doy clases en otro día que no sea los correspondientes a la materia. Bien, había una pregunta a uno de los objetivos del trabajo práctico que estaba vinculado al... Ahora vamos, Facu, y te digo Facu porque dice Facu, con todo respeto, dijo, ¿no? Pero ahora vamos a eso. Me está preguntando sobre los parciales, etcétera. Les decía, les decía que tuve que golpear porque estaban haciendo un poquito de ruido al lado de mi hija, pero bueno. Les decía que había una pregunta que solamente tres trabajos, no, tres trabajos, no, tres personas respondieron bien, que era sobre el enlace lateral de aquel entonces el director de recursos humanos de La Falla. Después vamos a verlo para que lo puedan observar. Una respuesta muy simple, muy sencilla, que en el párrafo estaba descrita en dos renglones. Tácitamente felicitaciones para aquellos que los descubrieron. Y bueno, después lo vamos a ver para aprender, porque de eso se trata. Eh, los casos son interesantes, sobre todo estos casos que son de empresas actuales, eh, para verlos como un fenómeno de aprendizaje. Bien, vamos a las cuestiones administrativas, por decirlo de alguna manera. Yo le subí una nota a la página de Facebook respecto que le realizó, creo que era el medio Perfil, si mal no recuerdo, ya me resisto a decirle diario, ¿no? Pero el medio Perfil creo que fue quien le hizo una nota al rector de nuestra universidad, Barbieri, ex decano de nuestra facultad, donde ahí hace afirmaciones bastante concretas respecto ya al tema de que prácticamente 2020 todo a distancia y que se realizarán parciales en forma online. Eso es lo que dice. Eh, Desde el punto de vista de nuestra facultad todavía no se ha emitido eh, ninguna norma al respecto, si bien nuestra facultad nos dijo que se iba a expedir antes del 1 de junio, supongo yo que lo harán la semana entrante. Si la facultad llega a mantener, digamos, la circunstancia de que las clases sean, obviamente van a seguir siendo online y que se puedan tomar parciales online, veremos cómo.
o es, veremos qué nos dan a los profesores o qué amplitud de criterio nos dejan a los profesores para tomar ese examen. Bajo esas circunstancias, todos los plazos que están establecidos se mantienen, todos. Es decir, que si el 1 de junio, supongamos que la facultad se tome hasta el último día, supongamos 30 de mayo o 31 de mayo, se expida la facultad y diga, señores, se van a tomar los exámenes, nuestro primer examen parcial es el 4 de junio. ¿Mm? O sea que eso manténganlo en la cabecita y obviamente el alcance del primer parcial es la bibliografía que ustedes ya saben, que no es que entra nada nuevo. Obviamente la modalidad del parcial va a depender de los tipos de preguntas que serán recontra aclaradas a lo largo de la próxima semana, digamos que es la última semana de mayo, y ahí hablaremos ya más en detalle del hipotético primer parcial del 4 de junio. Eh, yo le subí ya en cuestionarios, no en actividades, está en la misma, no en trabajos prácticos, sino está en la misma modalidad, en la wow, hoy estoy muy trabado para hablar. Eh, la que se mantiene, Ailén, el cuatro de junio. La fecha es el 4 de junio. Sí, a mí me dijo que tenía mala calidad de audio. Eh, uf, bueno, trataré no sé, de hablar pausado, qué sé yo. Eh, bien, vamos al tema que les acabo de subir, el cuestionario por vía del formulario que me permite eh, ahora me está diciendo que la conector, así que espero que el audio haya mejorado. Yo ya tenía la conexión en amarillo, acá me indica el avivo cuando tengo mala señal de internet. Aparentemente debería mejorar, pero bueno, sigamos. Les decía que le subí ya el cuestionario, es muy, muy simple, se puede responder desde un celular también. Ustedes ingresen al campus y ahí tienen un link, ingresan al link y responden. La verdad que, bueno, gracias Pedro, gracias. Bueno, sí, sí, ya me está diciendo que mejoré la señal, era un problema mío. Así que les decía que subí el cuestionario, es simple, son 4 preguntas, muy fácil de responder, como para terminar con la formalidad de tener los 2 trabajos calificados previos al parcial, que obviamente ya el parcial podrán rendirlo los convalidados, por lo menos son las normas que tenemos hasta acá, así que aquellos alumnos o alumnas que estén ausentes o pendientes no podrá rendir el parcial del 4 de junio, ténganlo en cuenta eso, ¿no? Ténganlo en cuenta. Seguramente no tendremos alumnos pendientes, espero. Eh, bueno, eh, ¿me escuchan bien ahora? Porque me dice que estoy horroroso acá. Me sale un tipo diciendo callate porque se pudre todo, está por explotar, pero tengo todo en rojo. Pero bueno, bueno, más o menos. Sí, ay Dios, ¿qué va a ser? Sí.
Pero bueno, les decía, este tema tiene eso para responder, para terminar con la formalidad. Y bueno, sigamos adelante a ponerle el cuerpo a estas circunstancias que nos va a llevar hasta fin de año, nosotros hasta el 31 de julio. Si entramos en la modalidad de parciales a distancia, supongo que la facultad mantendrá el criterio de las promociones, de los promocionados. Así que veremos qué pasa en estos casos. Por ahora no sabemos absolutamente nada. Así que, bueno, creo que es un tema que no da para más. Y ustedes se mueren por seguir viendo todo lo que toca en esta hermosísima materia que han decidido cursar. Bueno, eh, profe, una consulta. Candelaria, escucho o leo, mejor dicho, del cuestionario. Sí, sí, obvio. Por supuesto, lo puedes mandar antes, lo puedes contestar ahora y mandarlo, si querés. Pero se supone que no, me tenés que escuchar a mí ahora. Pero bueno, sí, lo podés hacer, lo pueden hacer. Lo que yo no sé cómo va a venir identificado. La verdad que yo no puse límite de caracteres, pero bueno, espero que no tengan problemas. Es mi primera experiencia en este tipo de formularios, lo- con toda sinceridad, así que cualquier tipo de dificultad que tienen, me avisan. Si hay una dificultad generalizada, eh, leerán las preguntas de ahí, perdón, y las responderán de última en un Word. Después veremos. Por ahora traten de responder. Cortito, al pie. ¿Mm? Eh, es un cuestionario sumamente simple y que está referido exclusivamente al primer parcial. Es decir, siempre cuando digo esto es la bibliografía del primer parcial. Bueno, ya dentro de tono del segundo parcial estamos viendo diseño organizacional como sistema abierto. En realidad no es específicamente el título que utiliza el autor TAF, pero bueno, más o menos es ese. Habla de elementos de diseño organizacional como sistema abierto, una cosa así. Y vimos ya dos temas que tienen que ver, uno es el entorno y otro relaciones interorganizacionales. Y hoy vamos a ver, es un temita bastante corto, es diseño de las organizaciones para el entorno internacional. ¡Wow! Todo un tema que en realidad, si nosotros entramos, yo les simplifiqué diseños de organizaciones internacionales, yo le puse dos párrafos que son textuales del autor, ¿no? Porque tienen mucho que ver con la circunstancia actual y que tienen que ver mucho con las circunstancias futuras de esta situación que estamos viviendo, de que ya ha quedado en nuestras costumbres, que es esta pandemia. Habla que el libro, que bueno, era impensado hace algunas décadas, que las organizaciones no tuvieran en sus objetivos una salida internacional, dada la globalidad. Y después hace una pregunta: ¿y por qué se ha convertido tan importante la globalización de las organizaciones? Y vamos a entrar en ese terreno, pero quiero aclararles dos cosas. El último párrafo es un párrafo mío que yo les pongo a ustedes porque este capítulo tiene temas interesantes que hacen al diseño de las organizaciones que desean expandirse, ya sea a nivel nacional,
Es decir, obviamente a nivel territorial, digamos que tiene una expansión a nivel territorial, ya sea dentro de una ciudad, inclusive, porque a veces los problemas de coordinación son importantes no solamente a niveles internacionales y las necesidades de estructuras adecuadas, que tienen similitudes con los que son las organizaciones internacionales. Similitudes, no sea exactamente, y también en el caso de la región de Latinoamérica. Claro, obviamente que según lo que se dice, las 18.432 millones de opiniones que hay sobre el futuro de la humanidad y sobre si, si el COVID se transmite o no vía los elementos, lo cual, si la ciencia se pone de acuerdo, porque hay 18 opiniones distintas, que el COVID no se transmite por los elementos, wow, es un tema que cada vez que uno entra y sale parece que entra que viene del espacio con todas las cosas que se hace para entrar a su casa, pero bueno, más allá de esas circunstancias y del mundo que se prevé un mundo más cerrado, posiblemente por esta cuestión contagiada, por esta cuestión del miedo al contagio, valga la redundancia. Yo no lo veo tan claro que el mundo sea cerrado, cerrado de lo que es ahora. Nosotros somos un país cerrado, cerrado desde el punto de vista comercial, estoy diciendo, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista de nuestras organizaciones, somos un país cerrado, nos caracteriza esa cultura. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, cada uno tendrá su opinión, yo por supuesto tengo la mía, pero la característica de que es un país cerrado es indiscutible, con lo cual estos son elementos importantes que nos pueden servir para pensar en organizaciones o en la expansión de organizaciones y en las estructuras necesarias para eso. Y bueno, lamentablemente hemos perdido el caso de Isadora, que es un caso argentino muy interesante que tiene que ver con la expansión nacional e internacional, si bien expandida dentro de la región. Pero bueno, otro caso que nosotros tenemos como empresa multinacional, tenemos muy poca, es el grupo Arcor. Arcor quiere decir Argentina Córdoba, es una empresa familiar de la familia Pagani. Insisto, yo no estoy dando esto como ejemplo, mírenlo a ellos y sean como ellos, yo solamente estoy hablando de ejemplos de empresas actuales argentinas. No lo pongo a la familia Pagani como un ejemplo, solamente estoy haciendo una descripción de quiénes son los dueños de esa compañía. Bien, entonces esto van a encontrar ustedes en las primeras líneas de este capítulo. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para la expansión global? Dice el libro. Economía de escala, economía de alcance y los factores de producción. Esto lo dice el autor, ¿no? Algunos. Yo no estoy tan seguro que sean solamente esos. Yo creo que son factores que sí influyen directamente en la expansión, pero no creo que sean motivacionales para eso. Yo no creo que motive la expansión. Yo creo que lo primero que motiva a esto es la cultura organizacional y la cultura de quienes están liderando la organización y la capacidad de innovación y las búsquedas de nuevos retos. Pero, obviamente, la economía de escala, que es una gran pregunta, ¿qué es la economía de escala? ¿Qué es la economía de escala? Generalmente está definida como factores que hacen a la producción. Claro, lo que pasa es que
Facu, producir más a un costo menor, uno podría decir, pero eso es productividad. Lo que pasa es que hay, se produce en, a medida que aumenta la cantidad producida, el costo del producto hasta un determinado momento empieza a disminuir por esa economía de escala. Entonces vos podrás decir, ¿por qué disminuye? Bueno, si vos fabricás, vamos ahora, 10 barbijos por día, necesitas tanto de tela. Ponele 1 metro cuadrado de tela. La tela se vende por metro cuadrado, ¿no? Suponete necesitas 1 metro cuadrado de tela y vos tenés que salir al mercado a comprar, ponele en los 30 días 30 metros cuadrados de tela que vos necesitas por mes. Entonces vos salís a cotizar eso. Pero vamos a ponerle más complejidad a la compra. Vamos a ponerle la complejidad de decir que haces barbijos de distintos colores, con lo cual el metro cuadrado que vos utilizás por cada 10 barbijos que habíamos dicho diarios es distinto porque ya no es metro cuadrado de una tela. Necesitas metro cuadrado de distintas telas porque haces de distintos colores. Entonces, pasa que tu capacidad de negociación de precio y aparte la dificultad que le plantease al proveedor, que te tiene que cortar 1 metro cuadrado de color rojo, 1 metro cuadrado de color negro, etcétera, 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 le generase una dificultad. Ahora, suponete que estamos hablando de que le compras de cada uno de los colores, 4 colores, establezcamos, para decir algo, 4 colores, compras 10 metros por mes, la economía de escala al aumentar la producción, es decir, bueno, yo te compro 100 metros por mes. Y capaz que cuando le compras 100 metros por mes ya te puede vender un rollo no sé, de tela. O ya, entonces ya esa facilidad que vos le brindás al proveedor para entregarte y ya no tienen que andar cortando 1 metro cuadrado, hace que tus costos de materia prima disminuyan. Eso es la economía de escala. Eh, la economía de escala, vos producís más, disminuye el costo unitario de producción. Ojo con este tema, el costo unitario de producción, se está hablando de la economía de escala, y también hay una limitación. ¿Por qué? Porque que tiene que ver con tu capacidad productiva. Pero explicar más con esta historia, lo importante es que sepan que de dónde viene más o menos la economía de escala. Cuando cursen economía, microeconomía, van a poder determinar bien la economía de escala y aquella persona que esté más curiosa puede investigar un poco más sobre el tema. La economía de alcance tiene que ver con la sinergia, es decir, bueno, nosotros generalmente decimos, bueno, vamos a Brasil, un mercado interno más grande, generalmente lo que se va buscando es eso. Chile no es un mercado interno muy grande, pero sí es un mercado interno pudiente, etcétera, 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 dependiendo del producto que uno comercialice o el servicio que uno comercialice. Permiso. Entonces después tenemos el otro tema, son los factores de producción. Esto es bastante viejo porque antes las industrias decían, ¿vos dónde vas a hacer dónde vas a procesar si en una mina de oro? ¿Dónde vas? Donde está la mina. Ahí te instalás. Ahí te instalás. Donde estás cerca de las materias primas. Generalmente eran los conceptos. O te instalás cerca del mercado. Esos eran los conceptos. Hoy se busca el conocimiento. Hoy, ¿dónde está el conocimiento? Hoy las compañías, las nuevas compañías, lo que buscan es si tienen el conocimiento adecuado y por eso deciden en qué zona se instalan. Por eso que los factores de producción que eran considerados exclusivamente como tierra, trabajo y capital, los tres que están viendo arriba, tierra, trabajo y capital, se le suma tecnología y conocimiento.
como factores de producción hoy. No son solamente eso. Entonces son los que te pueden, sí te pueden llegar a movilizar, es el tema del conocimiento, que fue el porqué de muchas empresas de software están en la India, por la gran cantidad de personas educadas en el nivel terciario. Por eso se instalaron en la India. Por eso la India es una de las principales potencias en lo que tiene que ver a tecnología. Pero no es una cuestión caprichosa que estén instalados en la India. Bien, sigamos adelante. Entonces, dentro de las motivaciones para la expansión global, ustedes van a encontrar este cuadrito. Y yo se los voy a estar a explicar. La gran mayoría de nuestras empresas están en esa primer estructura que vemos denominada doméstica. Nosotros tenemos esa mentalidad. Que la estrategia es orientada obviamente al país donde pertenece. No sabemos si puede tener una expansión o no dentro de ese país. No lo dice en este caso, pero nosotros vamos a ir más allá de lo que dice el autor. Y generalmente la estructura doméstica se le suma un departamento de exportaciones. Es decir, es como una función más, alguien que se ocupa del comercio exterior y de un mercadito que lo atendemos a través de un comercio exterior. ¿Por cómo llegamos a ese contacto de comercio exterior? Y quizás porque el dueño de la compañía viajó al exterior a una feria y ahí hizo un contacto con un cliente y el cliente le está comprando. Y así con una fuerza, con una participación extranjera muy limitada, es lo que caracteriza a nuestras pymes medianas, pequeñas y medianas. Después entras ya las que están más orientadas, que el autor la llama internacional, en la etapa internacional, donde ya hay una estructura doméstica más divisiones internacionales, es decir, hay una presencia internacional. Vamos a ver bien en detalle cómo es esa historia de estar presente a nivel internacional. Ya ahí vos ya tenés fuerzas comerciales operando en el exterior. ¿Cómo lo hacemos? Allá vamos. Después todavía no dice cómo lo hacemos. Acá te está diciendo aquella que tiene un departamento de comercio exterior en localmente y aquella que ya tiene representaciones en otros países. ¿Qué hacen esas representaciones? Después los vamos a ver. La multinacional, obviamente cuando ya estamos hablando de empresas grandes, ya evolucionadas, que ya tienen una explosión tal que ya tienen directamente productos a nivel mundial y geográficamente distribuidos. Por eso multinacional, porque está instalada en diversas naciones y donde tienen ya una pie puesto en cada uno de los países y una formalidad establecida en cada uno de los países. ¿Cómo puede ser eso, Ford Motor Argentina? Es decir, ya hay una distinción, está acá Ford Motor Argentina. Todavía no vimos nada de la estructura, ni tampoco cómo se hace, ni cómo se controla. Solamente sabemos que hay un Ford Motor Argentina, que hay Pirulito Argentina, Sociedad Anónima, que están instaladas acá. Y después, en las globales, las que manejan grupos, grandes grupos económicos, donde manejan diversos tipos de negocios y donde la estructura que presenta es una matricial transaccional, que lo vamos a ver, y que tiene participaciones en todo el mundo, que ya no son 5 o 6 países, 10 países o 20 países, sino que es mundialmente reconocida.
Estas son, digamos, las cuatro estructuras aproximadas que nosotros vamos a ver cuando estamos hablando de estas cuestiones de internacionalización de las organizaciones. Ahora vamos a ver el tema más en detalle y vamos a ver que también sirve y que tiene que ver con las expansiones eh, a nivel local. No sé si tienen alguna pregunta o algo, alguna devolución que quieran hacer, alguna duda. Volvemos a las matricitas típicas, no se asusten, ya se los digo, esto yo no les voy a preguntar esta matriz, pero te establece y te dice, la línea vertical te dice, mira, esta es la fuerza de integración global que vos tenés, puede ser alta o baja, y en el eje horizontal te dice la fuerza para la capacidad de respuesta nacional, puede ser baja o alta. Entonces, fíjate que vos, si tenés una respuesta de capacidad nacional baja y una respuesta o una fuerza de integración global baja, tenés la división internacional. Entonces el autor establece, eh, perdón, un segundo. Perdón, discúlpenme, chicos. Tenemos la división internacional. Entonces, ahí es donde ahí tenemos la división internacional, baja en ambos casos. Y así el autor va describiendo la estructura por producto global, la estructura matricial global, la estructura geográfica global. Vamos a ver esas historias y vamos a ver cómo cada una de esas experiencias pueden servir para nivel nacional. ¿Ah? Esto es lo que el autor nos está metiendo y es importante que vos empieces a cruzar estas dos tendencias que es el típico doméstica, la doméstica que está puesta en el primer cuadrante que estás viendo ahí, que es la divisional internacional, etcétera, 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 es donde más o menos encuadran las estructuras. Recuerden, siempre más o menos, es decir, aproximadamente, no es matemática lo que estamos dando, ¿tá? Estamos conceptualizando algo que existe en la práctica, ¿está? Esto lo vemos para nuestras cabecitas, para orientarnos más o menos qué diseño de organización es la adecuada para la estrategia que vamos a hacer. Recuerde que lo primero que vimos fue planificación y estrategia, es decir, que sin saber lo que queremos no podemos hablar de diseño. ¿Está? Entonces, esto lo que trata de establecerte es más o menos hacia dónde quiere ir la organización, entonces ahí le vas a hacer la estructura. Si bien la estructura que estamos viendo acá está representada, en este caso, por un organigrama, porque después, como vamos a ver, están todos los factores más importantes que tienen que ver, que es con la coordinación. El análisis de estos organigramas te van a permitir a vos ubicarte más o menos cómo son estructuras de estas organizaciones que tienen expansiones a nivel local o a nivel internacional. Porque les digo, por ejemplo, el grupo
me olvidé el nombre del grupo de Isadora, pero el grupo de Isadora tiene 800 locales. Coordinar 800 locales no es una tarea fácil. El grupo Aragón, que tiene locales gastronómicos en este momento, tiene casi 600 locales en distintas marcas, distribuidos en todo el país, y bueno, tenés la misma problemática, es decir, la coordinación, más allá de que vos digas, sí, obviamente no es lo mismo en China, coordinar un local en China que coordinarlo en Jujuy, pero te digo que más o menos no varía mucho el tema. Vos imaginate que si vos tenés, no te voy a decir 600, te voy a decir 300 locales. Hay empresas en Argentina que tienen 300 locales a la calle. Es imposible que una persona los visite. Es decir, como me decía una vez un empresario, yo tengo locales que en mi vida los pisé y que en mi vida los voy a pisar. Amancio Ortega, el creador del grupo Inditex, tiene locales que jamás va a pisarlos y quizás ni la foto va a ver de esos locales. Sin embargo, nosotros estamos contratados para coordinarles esa organización. Bueno, entonces acá vemos una estructura en la cual la voy a buscar un poco con... La leo pero no muy bien. La leo pero no muy bien. Eso es problema. A mí me queda muy chiquito. Espero que ustedes lo vean bien. No sé cómo lo ven ustedes. Pero bueno, acá lo veo bien. Fíjense, arriba tienen división de productos eléctricos, división de productos científicos, división de productos médicos, Bueno, pregunta, ¿cuál es el criterio de agrupamiento de ahí? Es bastante obvio. Obviamente que el criterio de agrupamiento, el criterio de agrupamiento en ese caso es el agrupamiento por producto. ¿Por qué utiliza el agrupamiento por producto? Ese es un tema particular de cada organización. Por supuesto que es una gran pregunta. Si vos salís por producto o no salís por producto. Y fíjate que acá hace en el lado derecho del diagrama, te muestra agrupamientos que son por zona geográfica. Europa, Brasil, Medio Oriente y... no leo, che. ¿Sabés que no leo? Ah, y staff jurídico, por razón, decía, ¿qué país? Y staff jurídico, licenciamiento, dice, jurídico y licenciamiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjate que ahí tenés una suerte de estructura matricial. Acá hay una serie de complejidades dentro de esta caja negra que vos ves de división por producto. Vos tenés una división, acordate, cuando el agrupamiento es por producto, ¿hay solamente el único criterio de agrupamiento es por producto? No, adentro de la división vas a tener seguramente distintos sectores que están agrupados por funciones, pero está coordinado por las ventas, está coordinado por Ventas Europa, que atraviesa horizontalmente a todos los productos, es decir, que Ventas Europa va a vender, va a supervisar la venta de los productos eléctricos, científicos y médicos. La subsidiaria, Brasil subsidiaria, que ya es una subsidiaria, también va a manejar la producción, la venta de esos tres productos eléctricos, científicos y médicos, y lo mismo que Medio Oriente. ¿Por qué haces por producto una división? Generalmente la haces por producto una división porque
vos necesitas que la estructura, toda la estructura, esté altamente capacitada en ese producto. Por eso vos agrupás y haces una división por producto. La General Motors tuvo que crear una empresa separada de una de sus divisiones por la ley antimonopolio en los Estados Unidos que se llamaba Chevrolet. Entonces creó otra empresa, bastante tonto, porque bueno, así se empezaron a hacer las empresas globales. Pero muchas marcas, muchas empresas trabajan este tipo de productos, después vamos a ver en otro tipo de estructuras, y por ejemplo, un auto idéntico se llama Chevrolet en la Argentina y en Europa se llama de otra manera. Como puede ser, en un momento determinado, en Europa toda la línea General Motors se manejaba por la marca Opel, fundamentalmente situada en Alemania, que era de la General Motors. Hoy Opel está prácticamente abandonada como marca. Pero no, bueno, más allá de eso, por eso me refiero, es que por eso podés establecer, agrupar por producto, porque los productos eléctricos, por ejemplo, que vos estás produciendo, necesitas que toda la organización esté altamente enfocada en ese producto, y que tus fuerzas de ventas en Europa estén especializadas en ese producto. Podemos decir, pero ahí hay mucha fuerza de ventas. Bueno, quizás lo que estás haciendo, ¿por qué vos me pones Europa y no está por producto? Bueno, justamente porque vos vas a coordinar a la distancia y toda esa división de Europa de ventas está para coordinar la venta en la zona geográfica Europa. No sé cuántos países incluirá, porque puede ser Europa y capaz son 5 países, pero no importa. Europa está coordinada ahí, está coordinada por esa división, y seguramente esa división Europa tiene su estructura de ventas agrupada por producto, seguramente, pero le entra horizontalmente a esas divisiones. Es decir, está bien, el producto eléctrico vos lo hacés de determinada manera, es así, pero yo te digo cómo se vende. Toqué con la mano en la pantalla, perdón. Bien, lo mismo pasa en Brasil, y el staff, otro staff que vos podés llegar a tener necesidades que coordinen las divisiones, vos vas creando las necesidades de coordinación horizontal, que es una de las preguntas del que utiliza de la falla, obviamente para invitarlos cuando tengan ganas, si quieren, y si les motiva el tema, de ir a ver. Ortega de la Falla coordina en sus locales a través de un razonamiento similar al que estamos haciendo acá, similar a los locales. Esto es la definición de los conceptos, es dependiente de la creatividad y de la organización de que se trate. Esto no es que tiene que ser así, porque es así. Esto es un ejemplo, punto, nada más que eso, no es más que eso. Entonces, global divisional por producto, esto ya lo trae de una empresa, si mal no recuerdo, no viene al caso de qué empresa es, de Eaton. Eaton es una autoparte, un autopartista, fue en su momento un autopartista Eaton. Si bien es una población, Eaton es una localidad de Inglaterra, es una fábrica que también estuvo instalada acá en la Argentina. Y entonces acá tenés una estructura que es del presidente, Grupo Global de Automotrices, Grupo Global Industrial, Grupo Global, abajo le estoy leyendo la estructura de abajo, bien abajo,
grupo global de instrumentos del producto, grupo global del manejo de materiales, grupo global de componentes de camiones. Por lo cual, grupo global, es decir, que esa es la cabecera de toda una estructura que se va abriendo en varias partes. Pero vos mantenés centralizado ingeniería, como ves arriba, relaciones legales y corporativas, finanzas y administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son otra, digamos, no una, otra de las configuraciones que vas a encontrar en Donda. Yo no sé por qué algunos de ustedes me aparecen acá, al lado eh, de la filmina o esta cosa, de la diapositiva. Y justo ha abandonado la sesión. Bien, entonces sigamos. Acá esto es importante, porque acá te entras la estructura matricial global. Claro, se complica. El tema se complica, pero ¿qué es lo importante que entiendas? Fíjate que abajo dice Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Lejano Oriente, región Pacífico Sur. Cada país lo definirá, cada organización lo definirá a su manera. Ahora, fíjate que ahí te da bien el típico caso. ¿Qué tiene cada una de ellas? Están absolutamente descentralizados todo lo que es manejo de recursos humanos, finanzas, manufactura y marketing. Prácticamente esa división geográfica tiene dentro de eso agrupamientos funcionales. ¿Ves que te digo que las agrupamientos por zona geográfica después pueden venir con agrupamientos funcionales de recursos humanos, finanzas, manufactura? ¿Qué te muestra esto? Demuestra directamente que tienen una descentralización respecto a las decisiones de recursos humanos, de finanzas, manufactura. Prácticamente cada zona geográfica, en este caso, se maneja en forma autónoma. ¡Wow! ¿Cómo coordinamos esa historia? ¿No? ¿Cómo coordinamos esa historia? Para no marearte más ese tema de las zonas geográficas, pero te pueden entrar horizontalmente. Por ejemplo, no dice, si bien tenés marketing, te pueden entrar directores de marketing de las regiones. Pueden ser que, por ejemplo, dice Europa, y vos podés llegar a tener una filial en Madrid y otra en Barcelona, y te entre el director comercial o de recursos humanos de Europa a cada una de las filiales y te diga cómo tenés que operar. Esa es la complejidad. Ahora, vos me decís, bueno, pero escúchame, ¿qué pasa si yo no digo Europa? Yo digo Mendoza, yo digo Jujuy, yo digo Tucumán, yo digo Misiones, y bueno, empezás a hacer el NOA, que es el noroeste argentino, y empezás a coordinar, y empezás a hacer agrupaciones geográficas. El centro, ¿cuáles son la típica clasificación del centro? Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, quizás Entre Ríos, quizás La Pampa, dependiendo de la importancia. Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires representan el 80 y pico por ciento del PBI argentino, por ejemplo, para darles una idea. Entonces, vos hacés clasificaciones geográficas en función de lo que a vos te convenga. Es decir, que este principio que estamos viendo acá, en definitiva, tiene lógica también a nivel local cuando vos te expandís a nivel local. La problemática es menor, pero el concepto de la estructura organizacional es similar. Y también va a depender muchísimo de la cultura de la organización. Es decir, ustedes han podido palpar la cultura organizacional del grupo Inditex. La habrán palpado.
no quiere decir que sea perfecto. Lo habrán visto, la vieron, por lo menos la pudieron leer, pudieron ver cómo se ocupa. Eso no quiere decir que se trabaje tranquilo. Yo no sé cómo se trabaja en Inditex. Puede ser que se trabaja con mucha presión. O puede ser la cultura organizacional de Amazon. Amazon, por ejemplo, tiene una cultura organizacional en la cual las oficinas las instala en el centro de la ciudad. Las instalaba, no sé yo. Las instala en el centro de las ciudades. ¿Por qué en el centro de las ciudades? Porque quieren que sus empleados conozcan la ciudad en la cual están trabajando y que se vean obligados a ir hacia el centro comercial de la ciudad. Y eso está en función de la cultura organizacional. Otra cuestión que tienen es, por ejemplo, el comedor alberga a un tercio, puede albergar a un tercio del personal, para obligarlos al personal a que coman o almuercen en los alrededores de donde está la empresa para que conozcan la idiosincrasia del país o la ciudad donde están instalados. Y también tiene guarderías. Y fíjense qué curioso. Amazon, tiene guarderías. ¿De qué? Exclusivamente. Solamente de mascotas, no de bebés. No tiene guarderías de bebés, solamente de mascotas. Culturas, culturas organizacionales. Amazon, ¿ah? Amazon. Bien, digo, todas esas cosas son las que hacen, en definitiva, después a que las organizaciones sean de distinta manera. Como dijo un autor, si el fundador de la empresa es un chapucero, la empresa va a ser chapucera de por vida. Es una cultura muy compleja de dar vuelta, muy compleja de dar vuelta. Quizás por algo nosotros tengamos siempre los mismos problemas como nación. Quizás nuestra cultura se parezca a nuestros gobernantes. Pero bueno, es una opinión personal, por supuesto. Bien. Y acá te vuelvo loca o loco, todo junto. Porque te hago una estructura matricial global. Te la hace el autor, pero te la voy a explicar. Esto y todo lo que vos podés hacer en una estructura matricial, lo que pasa es que vos tenés que usar la imaginación en este caso. Y esto es importante que utilices, bueno, si te interesa aprender un poco de esta historia, porque veo que algunos se están yendo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Que se vayan. Cada uno es libre de lo que quiera hacer. Pero bueno, fíjate, tenés Alemania, Noruega, Argentina, Brasil, todos juntos, España, Portugal. Geográficamente, directores de país, es decir, no de país, pero de región. En el caso de Argentina y Brasil hay uno solo. En el caso de Noruega hay uno solo, Alemania hay uno solo, España y Portugal están juntos. Después tenés áreas de negocios que te entra horizontalmente, transformadores de potencia, transportación, industria. Y dentro de cada una de ellas te aparecen divisiones locales de las empresas subsidiarias, que es, digamos, en la intersección. Es decir, que si vos te imaginás esta estructura, geográficamente quiere decir que hay divisiones que son subsidiarias que están en cada una de las localidades de cada uno de esos países. O sea que es una estructura mucho más compleja de lo que se está mostrando acá. Pero lo importante es que vos entiendas cómo opera una estructura matricial. Cómo opera una estructura matricial. Vos me podrás decir, pero esto es un lío tremendo, por no decir otra palabra, esto es un lío tremendo de coordinación y sobre todo, ¿a quién le hago caso? Sí, es un lío tremendo. Bienvenidas a las organizaciones modernas, porque estas son los que buscan las organizaciones. Busque que soluciones el problema, no que vos estés tranquilo, que dependas de tu jefe y te quedes sentado, que tu jefe te diga lo que vos tenés que hacer. No. Mirá, acá
hay que resolver los problemas. Y para resolver los problemas no me interesa que vos recibas órdenes de uno, de una sola persona. Por eso las organizaciones utilizan este tipo de estructuras. Ahora, ahora, ¿tenés necesariamente que ser una empresa hiper grande para usar este tipo de estructuras? No, solamente con tener una empresa a nivel nacional medianamente compleja, lo tenés que hacer. Fíjense, los otros días salió un artículo, lo que genera el tema del COVID, ¿no? De esta pandemia tan rara, porque que es la primera vez que la vivimos, yo por lo menos, la primera vez que vivo una situación de pandemia de esta característica. Eh, pero le entrevistaron al dueño, Gastón Riviera, que es el dueño de una cadena de restaurantes que se llama, eh, ¿qué se llama? Porque me pasa eso, La Cabrera. La Cabrera. Entonces, y él tiene locales acá en Argentina, tiene dos locales en Argentina y tiene locales en Filipinas, tiene un local en Filipinas y tiene otro local, no me acuerdo por dónde. Y fíjense, porque vos te imaginás, vos decís, me expando a Filipinas, ¿por qué está en Filipinas? No lo sé. Y ahora vamos a ver cómo se controla un poco esa historia. Pero está en Filipinas. Y entonces, fíjate la curiosidad que presenta esta situación, que tiene todos los locales. Vos decís, yo estoy en Filipinas, digo, bueno, si tengo problema en Argentina, el de Filipinas me salva. Si tengo problema en de Filipinas, el de Argentina me salva. Siempre vamos a ver así. Va a pasar eso. Bueno, hoy tiene todos los locales cerrados. Todos los locales de todo el mundo cerrados. Es una situación que vos imaginate toda esta monstruosidad que te estoy mostrando en este momento, es decir, todo muy lindo, pero no funciona en ningún país. Les está pasando a empresas hoy. Empresas argentinas, ¿eh? No estoy hablando japonesa, esta empresa argentina, La Cabrera, un restaurante simple, que tiene locales en el exterior. Que decir, qué bien, locales en el exterior. Mirá vos el problema del tipo. Cinco locales, tres cruzaban afuera y out. No tiene laburo. Bien. Y acá venimos con el desafío de la organización global y de la coordinación, ¿no? Y acá vemos la complejidad y la diferenciación que tiene que ver con un tema de marketinero que no me interesa tanto como la necesidad de integración y la transferencia de conocimientos e innovación. ¿Y cómo usar la transferencia de conocimientos? ¿Cómo? Está bien, vamos a cualquier ejemplo de lo que quieran traer. Pero ¿cómo hago para que, vamos a suponer que en este momento mentalicemos, ¿no? Como si fuéramos los número uno, cada uno de nosotros, de una compañía con filiales internacionales. ¿Cómo sé en este momento que en Australia están haciendo lo- las cosas como yo quiero que se hagan? Australia, en este momento en Australia, está 12 en Australia, las 6 de la mañana en Australia, más o menos, creo que hay 12, 14 horas, quizás haya más horas, pero suponete que sea 12 horas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ganar lo mismo? Bueno, se utilizan muchos esquemas. Uno de los esquemas que vas a encontrar muy típico de todo esto es la franquicia. La franquicia no solamente la vas a encontrar, porque vos hablado de franquicia y todos hablan McDonald's, 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 que es una franquicia. Es decir, vos lo encontrás globalmente expandida a través de un mecanismo que te hace. ¿Qué quiere decir la franquicia? Yo me salvé de la franquicia, firmo un contrato de franquicia y ya está. No. Vos firmás un contrato de franquicia justamente para decirle, toma, Franco, tenés que hacer todo esto, como yo te digo. Y vos vas y después controlás que cumpla específicamente con lo que vos estás diciendo. ¿Qué otra franquicia? Coca-Cola es una franquicia. FEMSA Argentina es una franquicia. Son maneras jurídicas
de manejar esa transferencia de conocimiento. Uno de ustedes en una clase pasada me dice, pero ¿cómo hace Coca-Cola para mantener el secreto de la fórmula? Ahí llega el límite. Ahí llega el límite. Y te dice, para. El jarabe te lo voy a dar yo. No te entiendo qué te aseguras, Carolina, muy bien. Te aseguras un poco de éxito con la franquicia por el reconocimiento. El franquiciado, es decir, claro, ahí está, obviamente, las franquicias son exitosas, gracias Carolina, las franquicias son exitosas en la medida que la marca traccione. Es decir, ¿por qué vos te conviene poner un local de McDonald's? Y bueno, vos sabés que poner la M y los muchachos vienen. Hay gente que, la gente viene. Si yo me hago una fábrica hago hamburguesas Robertito, yo te hago una franquicia de Robertito, y vos pones Robertito, hamburguesa Robertito, y la verdad que no va a traccionar muy bien. No va a traccionar muy bien. Obviamente las franquicias necesitan de eso. La idea no es que hablemos de la franquicia, sino específicamente que es un elemento que se utiliza para esto. Pero también se utilizan otros elementos de coordinación que tienen que ver ya directamente con la instalación en los países. Hoy lo que se utiliza mucho, y si recuerdan, y si aquellos que alcanzaron a leer la nota que después el diario La Voz de Córdoba no nos permitió leer otra vez más, es que el grupo Isadora, que no era Isadora, pero no me acuerdo el nombre, lo que hacen para meter un pie en otros países es directamente tener un socio local. Y esta es otra de las características. ¿Cómo hago? Bueno, tener un socio local. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el tema de transmisión de conocimiento? Poco, pero sí tiene que ver con el manejo y la adaptabilidad que dice la necesidad de integración, la adaptabilidad a, gracias Pilar, Grupo Blue Star. Entonces, el Grupo Blue Star dice, se asocia con gente local, ¿para qué? Para que la gente local le diga, no, mira, esto acá no corre. ¿Por qué? No, porque estas cosas acá no van, porque acá son mal vistas, porque tenemos otra característica, porque los horarios de los locales tienen que ser así, porque están acostumbrados. Dale, me parece interesante. Todos los artículos que lean por ahí. Starbucks es una empresa que pasó por varias manos, terminó manejado por un grupo mexicano, una interesante formato el de Starbucks. Yo, hablando de formatos comerciales, yo siempre lo traje como ejemplo y es increíble el formato y es muy simple. Eh, eh, bueno, obviamente no, hay muchas empresas que hoy se vieron obligadas a invertir en tecnología. Mucho nos dejó esta pandemia dejó al desnudo que en tecnología, lo vimos también en el ámbito de la educación, es decir, muchachos, invertimos muy poco en tecnología. Invertimos muy poco en tecnología. Y muchas empresas decir, uy, hay que invertir más en tecnología porque la cosa puede llegar a cambiar. Se fueron durmiendo. A Amazon no le pegó. Fíjense que esta pandemia hay empresas que se están viendo beneficiadas y una de ellas es Mercado Libre, Amazon. Son ellas que se están expandiendo. ¿Por qué? Porque justamente lo que están necesitando ya lo tenían, que era la venta online. Ya estaba, ya son fortísimos ahí, son expertos en eso, saben de eso, entonces no lo necesitan tanto. Pero vayamos a... ¿Ustedes vieron las heladerías Nicolo? No tienen online. Las heladerías Nicolo se instalaron en las esquinas que nadie quería. Necesitan locales pequeñísimos.
cerradas con un vidrio. Hacé lo que quieras afuera. Algunas tenían una mesita. Si querés sentate, si querés no sentate, hacé lo que quieras. Yo te vendo el helado, vos me pagás con el vidrio. Dos personas en cada local, dos personas en cada local, y te atendía con un micrófono. Inventado eso años antes del COVID-19, ya aptas para el manejo de la pandemia. No tuvieron que hacer nada, nada. Vos vas a la heladería Nicolo y los tipos están protegidos y vos estás protegido y no hay que hacer nada. Está como si hubieran pensado para la pandemia. No tenés el contacto con el producto, te dan vuelta y vos entregás el producto. Fantástico, fantástica esa estructura y cómo vos podés encontrar un nicho con un precio absolutamente accesible. Yo los he probado los helados, para mí, por supuesto, dentro del costo del producto es aceptable, dentro del costo, pero no es, por lo menos el dulce de leche tiene gusto de dulce de leche, porque vos viste que hay helados que vos los probás y todos tienen el mismo sabor, pero bueno, entonces, fíjate vos lo que son. Sí, es casualidad el tema de la pandemia, pero no es casualidad el hecho de crear una unidad de negocio donde vaya a esquinas absolutamente baratas, donde esté totalmente imposibilitado el acceso de otra persona al local, que están directamente a la calle, que necesitan ningún tipo de costo de estructura, de iluminación, más allá de la única luz que tienen afuera, locales pequeños, no el personal, no necesitan personal de limpieza y obviamente el sistema les ayuda, ese sistema les ayudó a mantenerse abiertos, digamos, sin preocupación, además que son alimenticios, ¿no? Pues eso también es otra. Pero fíjense qué modelo de negocio interesante para analizar, pero no por el hecho de la pandemia, porque bueno, la pandemia lo estamos viendo con el diario del lunes, sino estoy diciéndolo como la manera de decir, ¿cómo puedo hacer un negocio con una estructura de costo fijo pequeña? Porque chicos, no se olviden que la estructura de costos fijos es el riesgo empresario, no se olviden de ese concepto. Ese es el riesgo empresario. Hoy, muchas empresas que no facturan están prácticamente al borde de desaparecer por el riesgo empresario, no por culpa de las empresas. ¿Por qué? Porque el riesgo empresario es alto. Obviamente, si vos tenés un riesgo empresario pequeño, el hecho que deje de facturar, tenés menos implicancia. Y vos podrás decir, bueno, pero el tipo no puede saber que puede venir una pandemia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con vos. Nadie podía saber lo de la pandemia. Obviamente. Ni tampoco ninguno de nosotros, por lo menos yo, pensaba que toda mi vida he laburado en empresas y que he asesorado y que he dirigido empresas. Nunca se me ocurrió en mi vida pensar en una pandemia. Jamás. Inclusive, pese a que Bill Gates lo había anticipado. Está bien, ya va a tocar, qué sé yo. Es como los volcanes, ¿viste? Como algún día dice, mirá que si los volcanes explotan todos juntos, nos vamos al diablo. Bueno, algún día van a explotar, qué sé yo. Pero los mismos seguimos trabajando. Y hay ciudades que están al lado de los volcanes. Pero bueno, el tema está en que justamente los nuevos emprendimientos que se están haciendo previo al COVID y seguramente después del COVID aún más todavía, los que se llaman startup, están pensadas, los que se buscan generalmente son los que tienen riesgo empresario pequeño, es decir, estructuras pequeñas. Por eso les digo, la genialidad de este modelo de negocio, fíjense, modelo de negocio, ojo, que el modelo Canvas es un esquema de estudio del modelo. No sé, no es que se vea el modelo Canvas reflejado en ningún lado. En algunos casos me pusieron en los trabajos
que el modelo Canvas es una manera de estudiar, no se ven reflejados en ningún lado, porque los canales de distribución funcionan, no lo inventó el modelo Canvas, no inventa nada, solamente dio un esquema para estudiarlo. Entonces, el modelo de negocio de esta gente es sumamente interesante y sumamente interesante para que ustedes analicen también la coordinación. Porque vos decís, tenés personal ahí, quietito, son dos, con los productos, se los doy yo. Las cámaras están ahí, cerraditos, costo bajo, control rápido, eficiente. Camareros para atender, servilletitas, limpiar los locales, que limpiar los baños, que no lo tenés, no lo tenés. ¿Quiere decir que los otros son una porquería? No, son otro modelo de negocio, diferente. Bien, entonces acá tenés el tema de qué vas a hacer en el exterior. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer en el exterior? Bueno, ¿qué vas a hacer en Tucumán? ¿Vas a, vas a ir en Tucumán? Bueno, ¿cómo controlamos esa historia? Y ahora va el tema, va a decir, wow, ¿qué me querés decir con esto? ¿Me querés matar y tengo ganas de ir? Ya que tenía ganas de irme, me pusiste esto, ya me estoy yendo, te estarán diciendo el 90% de ustedes. Pero paren, antes de irse y antes de huir despavoridamente a merendar, les digo, les voy a explicar esto que es esta historia. Fíjate que vos tenés globitos más grandes y globitos más chicos. No te lo voy a leer todos tranquilos, no les voy a leer todos. Pero fíjate, el globo más grande te dice de quién depende, pero no le salen tantas liñitas a los otros globos más chiquitos. Entonces, hay como te lo hago simple. Buenos Aires. Hago la administración central en Buenos Aires. No necesariamente. Arcor la tiene en Córdoba, no en la ciudad de Córdoba. Pero no importa, vamos acá. Tenemos acá en Buenos Aires. Entonces yo digo, bueno, establezco, Tucumán maneja el NOA. Entonces, de Tucumán depende Jujuy, depende Misiones, el NOA, el norte, todo el norte argentino. Depende Misiones, depende, no sé, Chaco, Resistencia, depende Corrientes. Todo lo maneja Tucumán. Entonces aparecen los globitos chiquitos. Entonces yo agarro y digo, Córdoba. Córdoba la manejo directamente por su importancia. San Juan, San Luis, Neuquén, ponele, qué sé yo. Esto es lo mismo que estás viendo acá. Esta es la organización transnacional, es decir, cuando vos empezás a tener representaciones en todo el mundo, pero hay una complejidad donde, por ejemplo, la Editoriales Planeta manejaba el mercado de Estados Unidos, Brasil, México y Chile desde Argentina. Desde Argentina. Yo conocí a quien realizaba la función de director editorial, valga la redundancia, director editorial de Editorial Planeta, y que su base era en Argentina y manejaba Brasil, México, Estados Unidos y Chile. Así lo tenía estructurado en aquel momento Editorial Planeta. Bueno, ese es el esquema que te está mostrando acá, que ya no es un tema de geográfico, sino decirlo, mirá, es mejor acá que, fíjate vos, si vos lo pensás, no cruzás el charco, no tenés necesidad de cruzar el charco, está todo, es como, digamos, como maneja América, ¿no? Pero ¿dónde ponés la base central? Y bueno, dependiendo de dónde está el conocimiento. Argentina, a nivel cultural, todavía mantenemos un gran prestigio, y sobre todo en el negocio editorial. Bien, esto es el tema, lo más importante de este capítulo y último de esta sección
y ya vamos a entrar en la otra etapa que tiene que ver con las industrias y vamos a ver la manera de producir bienes y servicios, porque hoy el 70% del Producto Bruto Mundial está en servicios. Y vamos también a entrar al tema de las industrias 4.0 y vamos a entrar también a los primeros conceptos de inteligencia artificial, que son artículos que yo les voy a hacer llegar. No sé si tienen algún tipo de pregunta para hacer, a que ya saben, yo me puedo quedar, si se queda una sola persona, yo me quedo, no tengo ningún problema, así que no se sientan... Ah, Gonzalo, bueno, gracias por traerlo. No me enojé, no me enojé, lo que pasa es que yo sé que ustedes son personas muy jóvenes, con lo cual lo hago con respeto y sé que lo hacen muchas veces porque son jóvenes, y lo cual es absolutamente razonable. Lo que te quería dejar en claro es que la cosa estás muy mal por ese camino. Lo que hizo un copy-paste de una imagen de internet. Te puede ser, hay muchas personas que usaron eso, Gonzalo, y lo usaron como una explicación adicional. Por ahí vos, si lo hubieras explicado, no estaba mal, ¿está? Tampoco estaba bien utilizado. Pero bueno, gracias por traerlo, porque lo trajiste vos, yo te lo dije en privado, no pasa nada, no pasa nada, ni quedás marcado, ni mucho menos. Y bueno, gracias por reconocerlo, pero está todo bien, Gonzalo. Trabajá tranquilo, presentá el recuperatorio lamentablemente la imagen no hacía la pregunta, la imagen era buena. Es decir, le representaba todo lo que era, te salvaba. Es decir, todo esto se mueve. Yo no la analicé mucho, pero no justamente no era, porque creo que lo usaste para el modelo Canvas, si mal no recuerdo. Pero no era lo que preguntaba. Pero nada, está todo bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Bueno, chicas, chicos, nos vemos el jueves que viene. Vayamos preparándonos para el parcial. Gracias por todo. Y bueno, ya se va haciendo de noche, va llegando el invierno y que la pasen bien. Bueno, gracias, muy lindo el saludito. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Chao.